Para la primera unidad escogimos el texto Metafísica de Aristóteles, el cual el primer y segundo capítulo nos habla del conocimiento y la sabiduría. Bajo estos conceptos nace la premisa de que todo hombre por naturaleza desea saber, y existe una gradualidad de conocimiento, en el cual lo sensorial se posiciona en el último lugar de lo menos sabio, y la ciencia en el primer lugar como lo más sabio. La ciencia además se divide en tres partes, que serían las prácticas, la de calidad de vida y las teóricas, siendo estas últimas lo más sabio. En el tercer capítulo además habla de las causas de las cosas, habiendo 4 causas que son lo material, lo formal, lo eficiente y lo final. Como pudimos ver en el documental, los bebés, siendo fetos, estando en el vientre materno, ya tenían una noción de lo que era el lenguaje. Entonces eso nos puede confirmar esta premisa de que los seres humanos, por naturaleza, deseamos saber. Porque, claro, los bebés no tienen dentro del vientre, no tienen ninguna estimulación directa de lo que es el lenguaje. Solamente escuchan. Sin embargo, eso ya les da una noción y pueden reconocer el sonido de la voz de la mamá, pueden reconocer cierto tipo de palabras que significan cosas y pueden reconocer las que no significan nada. Entonces, más que nada, el primer y segundo capítulo de este texto nos pueden llevar a relacionar directamente con el documental escogido. Reconocido empirista inglés, médico y filósofo, realizó una importante obra titulada Ensayo sobre el entendimiento humano. En ella me detendré específicamente en el apartado No hay principios innatos en la mente. Este ensayo surge en inicio como una manera de refutar todas aquellas ideas de racionalismo mediante variados postulados que da respuesta a esta teoría que para él no cobraría sentido suficiente. Primeramente, el racionalismo postulaba y alababa ideas innatistas, y en oposición al empirismo, según el autor, las cuales proponían que las ideas o nociones fundamentales son innatas y éstas no requieren de la experiencia como Locke defendía. El racionalismo pretendía que existían las máximas generales, las cuales se pueden entender como todas aquellas ideas universales a las que todo hombre puede acceder y las cuales son compartidas universalmente por todos. Sin embargo, Locke plantea que esto es imposible, ya que no hay principios innatos en la mente. La experiencia constituye el eje central del conocimiento. Se manifiesta esto postulando como ejemplo a los niños y a los idiotas, y más específicamente el conocimiento de los niños. Los niños no conocen estas máximas generales, y aunque pudiesen asentir a ellas, todo les debe de ser explicado, o si no, ¿por qué habría de enseñarles, por ejemplo, las matemáticas? Locke plantea que no es coincidente que una idea supuestamente innata deba ser explicada para que sea aceptada, ya que, como erróneamente plantean los racionalistas, los niños no podrían llegar al entendimiento de estas máximas, ya que aún no llegan a la cúspide de su razón o no está totalmente formada para entenderlo. Pero Locke plantea que a pesar de esto, un niño sí podría racionar, pese a que sea de forma inmadura, y lograr comprender ciertas vivencias personales. Por lo tanto, el niño puede llegar a las máximas universales, pero únicamente mediante la experiencia, y no desde algo que ya se ha perdido en el interior de su entendimiento, y que es simplemente un consenso universal del entendimiento de estas máximas, que es aceptado y entendido solo por el hecho de que es lo que todos creen, y solo se acepta, ya que tanto el niño como el idiota puede nunca pensar en esta máxima y aún así entenderla en base a ejemplos y experiencias propias. En el alma, porque lo desconocen los niños, los idiotas, etc. Porque primero es evidente que todos los niños y los idiotas no tienen la menor aprehensión o pensamiento de aquellas proposiciones, y semejante carencia basta para destruir aquel ascenso universal, que forzosamente tiene que ser concominante necesario de toda verdad innata. A partir de esta frase me es posible hacer una relación bastante estrecha con el video. En él se mostraba cómo se generaba la adquisición y desarrollo del lenguaje en la infancia. Incluso a partir de tan solo el título, es posible evidenciar el postulado del empirismo.
El bebé nace con las capacidades necesarias para lograr comunicarse. En ese sentido, se hace un pequeño atisbo de lo que el innatismo proponía, a partir de la idea de que hay saberes que están impresos en el alma. Sin embargo, dentro del video se refutan estas ideas, ya que a pesar de que el bebé tenga las facultades de aprender, éstas se deben de desarrollar en el crecimiento que tenga, principalmente con las relaciones interpersonales que tiene con el padre o la madre. En palabras e incluso gestos como la sonrisa que los bebés aprenden y replican a partir de la experiencia, por lo cual semejante carencia basta para destruir aquel ascenso universal que forzosamente tiene que ser concominantemente necesario de toda verdad innata. El bebé no nacerá con la facultad para hablar, pero sí se esfuerza bastante por aprenderlo mediante la práctica y la repetición. Logra entender la mirada como un fundamental medio de comunicación. Por ende, se concluye que la adquisición del lenguaje depende enteramente en el desarrollo a partir de la experiencia. No existen ideas innatas percibidas en el aprendizaje, o aún menos que estos perciban un ascenso o máximo universal como si de suerte se tratase. Por esto, depende del cómo percibimos el mundo exterior que nos da vivencias, que luego se transforman en un saber que se entiende por quienes somos. Wittgenstein establece dos posiciones muy distintas sobre el lenguaje, llamándose la primera de ellas el primer Wittgenstein, transformándose después en el segundo Wittgenstein. El primer Wittgenstein, también llamado Tractatus, se caracterizaba por los problemas filosóficos como consecuencia de entender mal el lenguaje, por lo que no existirían problemas filosóficos, sino problemas del lenguaje. Considera que las palabras son etiquetas de las cosas y por lo tanto el lenguaje se usa como un instrumento para describir al mundo. Y además de describirlo, es un reflejo de este, una pintura que nos muestra el mundo tal cual es, y en donde las palabras o etiquetas siempre hablarán de algo que nos muestra el mundo real, empírico y objetivo. Si yo realmente entiendo bien lo que está en el mundo, entonces nos podemos entender, ya que tu pintura del mundo debería ser igual que la mía. De esta forma, y retomando los problemas filosóficos, estos no tendrían sentido ya que dan vueltas en cosas que no existen en la vida real, según el primer Wittgenstein. El lenguaje es un reflejo de la realidad, pero también es cierto que hay cosas de la realidad que el lenguaje no alcanza a explicar, etiquetar o pintar, y las cuales serían llamadas místicas por Wittgenstein, ya que el lenguaje no ha sido capaz de etiquetarlo y no se habla de eso. Lo que es. Por ejemplo, yo soy lo que soy. Si empiezo a hablar de lo que no se puede hablar, le voy quitando la perfección a eso. Similar era la situación con la moral y la ética, ya que eran muy importantes, pero no había que hablar de ellas ya que no se podría aterrizar en el mundo real, y solo había que venerarlas y respetarlas en su misterio. El lenguaje no podía abarcarlas, por lo que era mejor no hablar de ellas. De lo que no se puede hablar, mejor callar. Ya que en el mundo había cosas sin palabras, el segundo Wittgenstein se dio cuenta que hay palabras sin cosas. Una palabra no era una etiqueta exacta del mundo. Una palabra podía significar distintas cosas para cada persona. Los términos dependerán del significado que le voy a dar, de los juegos del lenguaje que voy a emplear. De esta forma, las palabras y el lenguaje solo pueden entenderse en base al contexto en el cual se está viviendo. El mundo y las formas de vida o actividades que hacemos juntos emergen al mismo tiempo que el lenguaje, y de esta forma los juegos del lenguaje van creando realidades. Podemos apreciar la siguiente cita. Es significativo que Wittgenstein hizo hincapié en que un juego de lenguaje era un todo consistente del lenguaje y de las acciones con las que está entretejido. El significado fue entendido no meramente en términos de palabras y enunciados, sino a partir de todas las acciones humanas. Esto lo podemos relacionar con el juego del lenguaje que los investigadores realizaban con los bebés, enseñándoles con acciones cómo usar un objeto que ellos replicarían y que, por medio de un lenguaje de turnos establecido en ese momento, permitiría que los bebés y los investigadores lograran comunicarse, gracias al factor acción y las palabras de aliento o de felicitación por parte de estos últimos. Explicar el texto de cognición corporizada, situada y extendida, una revisión sistemática de Jorge Emilio Restrepo, el cual inicia planteando las diferencias entre la teoría cognitiva tradicional por un lado
y por el otro, como podemos ver en el mapa conceptual que se presenta, la teoría cognitiva corporizada. En la primera nos encontramos con la mente como representación de la realidad, tomando al cerebro como el procesador de la información que nos llega desde afuera, considerando a la mente como dentro del cerebro, es decir, una teoría cerebrocentrista que da cuenta de que el cuerpo no es más que un instrumento de la mente que cumple la función de trasladar los estímulos que van a ser transformados en información por la mente. Y en la teoría de cognición corporizada, que pone en duda el paradigma de la cognición tradicional, plantea que todo el cuerpo contribuye al conocimiento de la construcción de la realidad, que hay una interacción recíproca del cuerpo con el entorno, el ambiente va ofreciendo cosas y a medida que el cuerpo interactúa con este, se va procesando la información y entonces el conocimiento es contextual y situado. Además de considerar que el cuerpo no es solamente un conductor pasivo que lleva todo al cerebro, sino que es todo el cuerpo el que procesa la información. Luego, este autor continúa explicando las 3 hipótesis de Shapiro sobre la cognición corporizada. La primera es la conceptualización o el significado anclado del cuerpo, que dice que la cognición requiere del cuerpo para su génesis, organización y funcionamiento. Lo sensorial y lo motriz forman parte del sistema mismo. La segunda hipótesis es la del reemplazo, es decir, reemplazar la teoría de procesamiento de la información por una teoría basada en sistemas dinámicos, en donde la cognición es un acoplamiento dinámico y continuo entre el organismo y el ambiente. La tercera hipótesis es la de la constitución, que se refiere a que el cuerpo es una parte constitutiva de la cognición y no solo su contribuyente. En la evidencia empírica podemos ver que se aplica la cognición corporizada a procesos como la percepción, atención, memoria, lenguaje y pensamiento. Después, pasando a la cognición situada, que es consecuencia de la cognición corporizada, propone que si la cognición depende del cuerpo, a su vez también dependerá del ambiente en que está el cuerpo, es decir, como un baile que genera una fusión entre el cuerpo y el ambiente. Desde esta perspectiva, los contextos socioculturales inciden en la forma como se organiza la actividad cognitiva y también encontramos evidencia empírica sobre la cognición situada en los procesos de percepción, conceptualización, memoria, razonamiento y aprendizaje situado. Finalmente habla sobre la cognición extendida, la cual hace alusión que hemos creado una cultura material, que incluye tecnologías del conocimiento y la comunicación como el lenguaje, computadores, etc., que posibilitan y estimulan la asociación grupal y cooperación colectiva, mediante las cuales ampliamos los límites de la actividad cognitiva y desarrollamos formas y contenidos que no se lograrían sin estas y que son necesarias en este sistema. En conclusión, este texto habla de que la estructura y el funcionamiento de la cognición dependan del cuerpo, el contexto y la tecnología y no exclusivamente del cerebro. Este texto dice: la cognición corporizada saca al cuerpo de la marginación de esta perspectiva tradicional y lo incluye como parte de la estructura de la cognición, tanto en su génesis como en su funcionamiento. El cuerpo intrínsecamente restringe, regula y configura la naturaleza de la actividad mental. La cognición corporizada se fundamenta en la idea de que lo mental es una forma de actividad que emerge de lo corporal. Esta cita se puede relacionar con el video de adquisición y desarrollo del lenguaje en la infancia, ya que los niños aprenden con el cuerpo. Es la primera aproximación que tenemos a la realidad y así conocen e interactúan con el mundo. Nuestra cognición es corporizada incluso antes de ser mental. Esto lo podemos apreciar en que el bebé, al oír la voz de su madre, se tranquiliza de inmediato ya que él siente algo con todo su cuerpo que ya conoce y a través de lo que escucha, por medio de sus oídos, se produce la sensación de calma. También en que los bebés son oyentes universales alrededor de la edad de los 6 meses de vida y pueden distinguir sonidos distintos de un idioma que no conocen debido a su capacidad corporal para escucharlos y diferenciarlos, ya que su cuerpo está contribuyendo al conocimiento y construcción de la realidad. O en el caso que se presenta de 2 pequeñas que tienen padres sordos y que aprenden a comunicarse mediante señas que los adultos realizan, en donde se observa que el cuerpo, a partir de aspectos kinésicos, procesará la realidad. Otro ejemplo es la imitación que realizan los bebés, la cual es la primera vía de comunicación entre los adultos y los niños, en donde la corporalidad es fundamental, ya que el cuerpo completo del bebé está procesando la información, ya que los bebés aprenden a hablar mirando e imitando a los adultos de su entorno. También observamos cognición corporizada en la investigación de la preferencia de forma, debido a que el bebé aprende mediante sus sentidos del tacto y la vista las formas que son similares a otras en este aspecto y cuáles son diferentes. Como conclusión, observamos que la infancia es un periodo crítico para la adquisición y desarrollo del lenguaje, en donde los niños están muy receptivos a la información que los rodea y van aprendiendo a través del entorno en el que van creciendo, así como también mirando e imitando al adulto de su entorno.
Creemos que es fundamental que en esta edad vayan construyendo las bases de su conocimiento, que tengan un buen apoyo de seres queridos, que los motiven a querer conocer y que los ayuden a desarrollar el lenguaje para que puedan comunicar lo que sienten, piensan o quieren y logren interactuar con otros. En el video observamos cómo los bebés se van comunicando con los adultos de formas más simples a otras cada vez más complejas, es decir, de hacer sonidos a balbucear y luego a articular palabras, y así nos damos cuenta de cómo va aprendiendo a relacionarse cada vez más. El lenguaje es fundamental en nuestra vida y para el bebé se está abriendo esta nueva forma de relacionarse con el mundo.